Os voy a explicar un poquito lo que es Glenfarclas. Yo me llamo Jordi, he venido también para hacer esta presentación aquí y explicaros lo que es Glenfarclas. Glenfarclas, no sé si es un whisky que conocéis muchos. ¿Quién conoce Glenfarclas? ¿Podéis levantar la mano? Realmente, ¿quién sepa Glenfarclas o haya conocido antes Glenfarclas? ¿Algunos más? ¿No? Bueno, es normal, es normal. Glenfarclas es una de las pequeñas destilerías que hay. Fijaros que pone aquí The Spirit of Independence. ¿Por qué? Porque de las 100 y poco destilerías que había hace unos años, hoy en día independientes prácticamente quedan 2. O sea, la mayoría han sido compradas, han desaparecido, otras han sido absorbidas, pero independientes en manos de una sola familia, desde generaciones, solamente quedan 2, y una de ellas es Glenfarclas. De ahí que ponga The Spirit of Independence. Es una de las pocas destilerías independientes que queda. Es auténtica, y eso es lo que quiero que hoy sepáis, o que conozcáis, un whisky auténtico, lo que es Glenfarclas. Os explicaré solamente 2 o 3 cositas. Glenfarclas se encuentra en Speyside, en el valle de Glenlivet, o sea, en el corazón de lo que hoy en día es la gran masa productora de whisky. Hace muchos años había 2 grandes zonas, Campbelltown y Speyside. Campbelltown casi ha desaparecido, hay muy pocas destilerías hoy en día en funcionamiento. Speyside, que podéis ver que está aquí, es una de las pocas que queda. Y Glenfarclas es la única, de hecho, de toda la zona que queda independiente. Ya no hay más en Speyside. Se acabó, todo ha sido comprado. Glenfarclas es la única que queda. Se encuentra al pie de la montaña Ben Rines, en la zona de Speyside. Aquí, esta es Glenfarclas, esta es la destilería. Y después os explicaré que la destilería tiene su fundación o su origen en 1836. Desde esa época, o sea, imaginaos si han pasado años, podéis hacer números, ha estado en manos de la misma familia. Pero hay cuadros enseñando la destilería en funcionamiento en el siglo XVIII. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en 1836 es cuando la destilería empezó a pagar impuestos. Sabéis que a los escoceses a veces les cuesta dar dinero, pues no se pudieron escapar, en 1836 tuvieron que pagar impuestos y por lo tanto es el año oficial de fundación de la destilería. Pero de hecho antes ya existía esta destilería. Os voy a explicar solamente 5 cosas: el agua, la cebada, el proceso, la crianza y la familia. 5 cosas, nada más, y después vamos a catar el whisky. Y os voy a explicar también lo que hace un poco especial a Glenfarclas. Explicaros el tema de whisky de Malta, whisky blended, si queréis lo explicamos. Supongo que tengo que hacer esta presentación como si no hubiera habido ninguna otra, por lo cual lo explicaremos. Sabéis que es muy fácil, el mundo del whisky es bastante sencillo. Hay dos grandes tipos de whisky, blended y malt whisky. Básicamente son los 2 grandes, o digamos grano, whisky de grano industrial, y malta. O sea, ¿cuál es la diferencia? Es muy sencilla. O sea, cogemos grano, principalmente de cebada, lo molemos y hacemos whisky, hacemos cerveza, después la destilamos. Después explicaremos el proceso. Este es el normal, el whisky de grano. Es decir, cogemos grano, lo molemos, hacemos como una especie de infusión, hacemos una infusión, esta infusión le añadimos levadura, la levadura ¿qué hace? Se come el azúcar y convierte, siempre hace lo mismo, en el vino hace exactamente lo mismo, se come el azúcar y hace 2 productos, siempre gas carbónico y alcohol. Aproximadamente unos 24 gramos de azúcar aproximadamente crean 1 gramo de alcohol. O sea, más o menos podéis tener una idea de cuántos gramos de azúcar se necesitan para conseguir hacer una cerveza de 5, 6, 7 grados más o menos. Una vez tenemos esa cerveza, la ponemos en un alambique, que básicamente el alambique ¿para qué sirve? Para separar el alcohol del agua. Esa es la destilación. La destilación se puede hacer de muchas maneras, se puede también hacer por congelación. O sea, tú coges un líquido que tenga alcohol y lo congelas. ¿Qué es lo primero que se congela? El agua. Pues sacas lo que se ha congelado. ¿Qué te quedará? Pues el alcohol. Básicamente, lo que pasa es que en nuestro clima es complicado, esto es más fácil calentarlo, y esto ya lo descubrieron hace muchísimos años los egipcios, que después pasaron a través de los árabes, etcétera, etcétera, ¿no? Y de hecho el alcohol es muy peligroso, el alcohol es peligroso, o sea, yo cojo esta botella ahora, me la bebo de golpe, y probablemente me tenéis que llevar al hospital, ¿no? El alcohol es peligroso, o sea, ya lo sabían los egipcios también, el alcohol es peligroso, ¿no? De hecho lo usaban solamente para perfumería. Después se ha ido destilando mejor, se ha ido separando cabezas y colas, y ahora tenemos un alcohol de una calidad que podemos soportar. Bueno, dicho esto, tenemos el alcohol de grano y tenemos el alcohol de malta. Y dices, ¿qué pasa? ¿No se hace con grano? Sí, claro que se hace con grano. Pero vamos a coger ese grano y lo vamos a poner en agua caliente. El grano se va a equivocar y va a pensar que es primavera. ¿Y qué va a ocurrir? Que va a germinar. ¿Os acordáis cuando íbamos a la escuela? Que germinaba. Y produce una enzima que se llama maltosa, que lo hace mucho más amargo.
¿no? ¿Qué ocurre? Ese grano, una vez ha empezado a germinar, lo cogemos y lo secamos. Lo secamos de muy diferentes maneras. Antes se secaba por carbón, hoy en día se hace por procesos industriales y el carbón se acaba añadiendo. Pero bueno, principalmente lo secamos y volvemos a hacer lo mismo, volvemos a hacer cerveza. ¿Qué ocurre con esa cerveza? Que va a ser una cerveza malteada, mucho más potente, mucho más oscura, mucho más amarga. Este es el whisky de Malta. ¿Por qué acostumbra a ser de mayor calidad o más caro? Porque es mucho más laborioso el proceso, no es tan sencillo como coger grano. Tienes que hacerlo, maltearlo, etcétera, etcétera. ¿Tenemos claro la diferencia? Yo creo que es muy sencilla, whisky de grano y whisky de malta. Y el blended, como su nombre indica en inglés, es la mezcla. O sea, mezclamos un poquito de malta, un poquito de grano y tenemos el blended, que es la mayor parte. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo hacer whisky de grano. Porque la mayor parte del whisky de grano se hace por una destilación en columna. Mientras que gran parte, o casi la totalidad, de hecho la totalidad del whisky escocés de Malta, se hace por un sistema de doble destilación, que es muchísimo más laborioso. La columna, para también hacerlo de una forma muy sencilla, es una destilación por columna, es una destilación continua. Vamos añadiendo por encima, ponemos la cerveza, por debajo calentamos, hay una serie de placas, se crea un equilibrio entre la cantidad que va entrando. Bueno, se van haciendo diferentes niveles de alcohol, y podemos estar destilando continuamente, podemos ir añadiendo la cerveza por arriba, podemos ir calentando y depende de dónde saquemos el alcohol, vamos a sacar un grado o otro grado, y nos permite, no tenemos que limpiar el alambique, podemos estar destilando continuamente, mientras que en una destilación tradicional, ¿qué hacemos? Que es como se hacía antes, cogemos esa cerveza, la ponemos en un alambique, lo calentamos, y esto se evapora el alcohol, lo concentramos a unos 22-23 grados, y después este alcohol lo volvemos a poner en otro alambique y lo volvemos a calentar hasta llegar a 80-85 grados. ¿Qué ocurre? Que tienes que limpiar el alambique, o sea, es bastante... A ver, tienes que abrir el alambique, vaciar, limpiarlo, volverlo a poner, es muchísimo más costoso destilar por doble destilación y además más peligroso, porque tienes que ir con cuidado a la hora de dónde cortas la destilación, mientras que la columna te da ya más o menos el nivel de alcohol y te separa las cabezas de las colas. O sea, la mayoría de alcohol de Malta, entonces, en este caso un single malt, en este caso Glenfarclas, tenemos que es de malta, o sea, de cebada malteada, y tenemos que es doble destilación, o sea, es mucho más laborioso que un whisky de grano. Y se acabó el rollo sobre whisky de Malta, creo que se ha entendido. ¿Alguna pregunta? Seguro, Es que es el momento de preguntar ahora, si no preguntáis ahora os quedaréis con la duda. ¿No? ¿Seguro? Ok, seguimos. Agua. El agua es una de las partes más importantes en un alcohol. ¿Por qué? Porque casi está hecho de agua, principalmente, tiene una gran parte de agua. Pensad que hablamos de un 40% de alcohol, 43% en el caso de un whisky de Malta generalmente, quiere decir que el otro 57% es agua. O sea, el agua tiene que ser muy pura, es muy importante el agua, le va a dar sabor, le va a dar gusto. Pues tenemos que Glenfarclas tiene una de las aguas más puras que hay. ¿Por qué? Porque tiene su propia agua, tiene su propio manantial, que viene de una montaña que se llama Ben Rines, que como podéis ver aquí está nevada, la podéis ver aquí, y de este agua, yo la he visto como salía el agua de la tierra, es espectacular, la recogen en un pozo natural, la van acumulando, y es la que usan para hacer la cerveza, para hacer esta infusión que hablábamos antes, para hacer el whisky, y es el que después irá a las barricas, o sea, es este agua purísima, súper pura. ¿Por qué es tan pura esta agua? Porque el suelo está hecho de turba. Esta es la turba. Por favor, si la queréis ir pasando vais a ver lo que es turba. Esto es carbón vegetal. Es un carbón que quema muy mal, de hecho no es muy bueno como carbón, pero da mucho, apenas huele. No huele, pero si lo encendiéramos, ahora no lo vamos a hacer porque se dispararían las alarmas, pero si lo encendiéramos, veríamos que huele muchísimo, hace mucho humo, es decir, quema muy mal, por eso hace mucho humo y da mucho aroma. Pero esta es la tierra de la que está hecha la mayor parte de Escocia. Tú coges una pala, pegas un palazo y a pocos metros te va a salir esto, y esto no deja de ser un filtro natural brutal, es todo un país con un filtro natural. O sea, es una de las aguas más puras. ¿Por qué el mejor whisky es de Escocia? Por el agua. Igual que en Japón. ¿Por qué en Japón hacen muy buen whisky? Porque en unas zonas de Japón tienen un agua fantástica también, muy pura. Es lo más importante para hacer un buen whisky, el agua. La cebada. Glenfarclas compra siempre la cebada en Escocia. Hoy en día hay grandes multinacionales que se dedican a esto. ¿Es 100% la cebada escocesa? No, probablemente no.
Una gran parte, sí, pero no todo el whisky de Escocia está hecho con cebada. Vamos a ser honestos, ¿eh? Os he dicho que el Glenfarclas era un whisky honesto, pues vamos a ser honestos durante toda la presentación también. No, no tiene por qué, pero tampoco es tan importante, de hecho, ¿eh? Es más importante el agua, probablemente. Malteado, aquí lo podéis ver, aquí podéis ver las piscinas de malteado, lo que os he explicado antes, aquí podéis visualizarlo, ¿no? Yo creo que se ve bastante bien, todo el proceso, ¿eh? Y después vamos a molerlo. Una vez tenemos ese grano, lo vamos a moler en un molino. Esto es un molino, no un molino de viento, no, esto es un molino industrial, es tal como son hoy en día. Y esto es el grano de cebada, y os lo voy a ir pasando, quiero que lo oláis, porque es muy importante, porque este olor es el olor a malta. Mucha gente se nos llena la boca cuando decimos huele a malta. Bueno, este es el olor de malta, huele a grano, ese es el olor realmente de malta. No es carbón, no es jerez, no es vainilla, no, este es la malta. ¿Eh? Aquí tenéis la malta, os la voy pasando, no sé si las podéis ver, malta, y después el grano molido. Podéis probarlos, podéis morderlos, vais a ver que son ligeramente dulces, os van a quedar enganchados aquí un poquito, pero bueno, pero como si fuera alpiste, pero la verdad es que saben bien, vais a ver que vale la pena probarlo. Si no lo habéis probado nunca, yo creo que vale la pena probarlo, es una buena oportunidad. Oledlo, probadlo, id pasándolo. Aquí es donde se hace la mezcla. Fijaros que se separan en tres partes, tenemos la pela, tenemos el corazón y tenemos lo que es la harina, ¿eh? Este compuesto, este equilibrio, es un secreto que cada maestrillo tiene su librillo, cada destilería tiene a veces compuestos diferentes, ¿no? Lo muele más fino, lo muele menos fino. Bueno, vamos a macerarlo, le vamos a añadir agua caliente, aquí lo veis, cómo se le añade agua caliente, y vamos a hacer un té, o sea, es que no tiene ningún secreto, vamos a hacer un té, con este grano que veis aquí vamos a hacer un té, vamos a poner agua caliente y vamos a hacer un té. Y una vez tenemos ese té, tenemos ese té con agua muy caliente que está convirtiendo esos almidones en azúcar, le vamos a añadir levadura. Y hemos dicho que la levadura que hace siempre, convierte el azúcar en dos cosas, siempre gas y siempre grado alcohólico. El gas lo vamos a dejar irse, de hecho la cerveza, si la dejamos abierta, se va a ir y se va a quedar sin gas. A veces hablamos, no tiene nada que ver con esto, pero hablamos de champán, todo el vino nace con gas, pasa es que el gas, abrimos el tanque y se va, si no, nacería con gas, toda la fermentación produce gas. Esa es la fermentación, aquí la podéis ver, cómo se produce el gas, más o menos violentamente, se calienta, y aquí tenéis los alambiques, aquí ya estamos en el corazón de lo que es Glenfarclas. Estos alambiques son los alambiques más grandes de Escocia, y lo han sido durante casi 200 años. Son brutales, van por parejas, ¿os fijáis que van por parejas? ¿Por qué? Porque hemos dicho que hay dos destilaciones, correcto. La primera destilación nos vamos a ir a 22, 23 grados, en la segunda destilación nos vamos a ir a 80 grados, ya tendremos el spirit, ya tendremos el spirit. Vamos a destilarlo. Interesante, Glenfarclas utiliza fuego directo. ¿Por qué? Porque antiguamente se hacía así, antiguamente. Hoy en día mucha gente usa gas, usa otras maneras de calentar el alambique. ¿Es importante? Para la calidad seguramente no. Para el carácter, sí. Glenfarclas hace 40 años cambió de fuego directo a gas, y el whisky resultante no tenía nada que ver. Hubieran podido cambiar, pero dijeron, no, nosotros somos honestos. Es diferente, pero ellos están ligados a la tradición, o sea, lo hemos hecho siempre así y lo seguiremos siendo así, o sea, que volvieron a fuego directo otra vez, o sea, es fuego directo de la manera en que calientan. ¿Y qué consiguen? Consiguen esto, que es el New Spirit, que os lo he traído para que lo probáis, Cuidado porque tiene 70, casi 80 grados, o sea que lo podéis probar a vuestro riesgo, no os va a pasar nada, esto desinfecta, ¿eh? De hecho, lo podéis probar todo si queréis, porque os aseguro que los gérmenes no van a pasar de la copa. Olerlo de todas maneras porque yo creo que es fragante, o sea, es afrutado, yo diría que huele afrutado, huélelo, ya verás, huele afrutado. La fruta no nos vamos a poner de acuerdo, cuando hagamos la cata, que la vamos a hacer muy rápido, vamos a hacer la cata, os voy a explicar la manera de catar en que catamos en Glenfarclas, donde hay la cata profesional y la cata poética. La cata profesional huele a frutas, la cata poética vamos a elegir qué fruta es, igual no nos ponemos de acuerdo, pero que huele a frutas casi seguro que nos pondremos de acuerdo. Lo último que nos queda por comentar, separando cabeza y cola. Esto es habitual en cualquier destilería, Glenfarclas no es nada especial en ese sentido. Y he llenado de las barricas. Aquí sí que es interesante. Para el envejecimiento de Glenfarclas se utiliza 2/3 de barrica de Jerez
y 1/3 de barricas neutras. Esto sí es importante. Glenfarclas lleva cientos de años usando barrica de Jerez. Es parte de su alma y lo seguirá usando, pero nunca un 100%. O sea, vais captando lo que es Glenfarclas. Glenfarclas, por ejemplo, nunca encontráis un whisky de Glenfarclas afinado a Oporto, jamás. O afinado nunca. O sea, ellos van a hacer sus 10, 12, 15, 25, 30 años, que ha ganado muchísimos premios, y nunca van a hacer ningún invento, nunca, jamás. Van a hacer lo que han hecho toda la vida. Esto es lo que es Glenfarclas, y esto es lo que quiero que entendáis. Y esto lo hace un poco, yo creo que un poco especial, lo hace auténtico. Este es George Grant, no sé si se ve muy bien aquí, está comprando en Jerez, siempre compra las barricas, viajan una vez, bueno, aquí lo veis aquí venenciando, George Grant, es la 6ª generación, vienen cada año a comprar las barricas de Jerez, de hecho incluso el roble es de Galicia, siempre compran roble gallego, y siempre al mismo productor, siempre envejecido en oloroso, o sea que podéis tener la seguridad de que siempre vais a probar el mismo Glenfarclas. El almacén es tradicional, como podéis ver, y aquí es una de las gracias de Glenfarclas, del envejecimiento, y el hecho de que sea familiar. No hay ninguna destilería en Escocia, ninguna, que tenga tantos whiskies antiguos como tiene Glenfarclas. ¿Por qué? Porque es familiar, simplemente, y se puede permitir ese lujo. O sea, hace poco abrimos una botella del 52, imaginaros, del 52, y George me decía, piensa, y esto es Glenfarclas, este whisky lo hizo mi abuelo. O sea, mi abuelo lo hizo. Mi padre se sentó encima y yo me lo estoy bebiendo, o sea, fíjate quién se lleva la mejor parte, ¿no? Me la llevo yo. Pero para fijaros que Glenfarclas, y yo creo que el whisky en general, es un mercado a futuro, es un mercado romántico, porque cuando tú produces un whisky, no lo produces para ahora, lo produces para dentro de 10, 15, 20, 30 años, para la próxima generación. Esto es lo que hace una empresa familiar. No están haciendo sus whiskies, están haciendo los whiskies que los verán sus nietos. O sea, imaginaros qué cambio de mentalidad respecto. Vaya, hoy veía que el IBEX estaba cayendo en picado y el exceso de ambición, aquí vamos a sacar. Yo he visto realmente cosas espeluznantes en todos los mercados. Y el whisky no es una excepción. Hace muchos años que estoy en el mercado y he visto whiskies bajando de grado automático, de 43 a 40. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, no vamos a entrar. He visto whiskies cambiando de la noche a la mañana de single malt a pure malt. ¡Pam! ¿Por qué? Porque he visto whiskies quitando los años, dejando la etiqueta casi idéntica y después poniendo cualquier cosa en la etiqueta. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando una empresa es familiar que cuando no es una gran multinacional. Y no quiero decir que hagan los productos ni mejor ni peor. Estoy diciendo que cuidan las tradiciones. Esto sí. Porque no hay un director financiero encima que te está diciendo, vete sacando. Y esto yo lo veo en el mundo del vino. O sea, en el mundo del vino el enólogo a veces dices, no voy a sacar el vino ahora. No, es que lo tienes que sacar. O sea, no me importa si tiene que estar un mes más, un mes menos. Lo sacas ahora porque el mercado lo pide ahora. Esa es la gracia de una empresa familiar. ¿Es mejor? No. ¿Tiene el potencial de ser mejor? Bueno, yo barro para casa también, ¿eh? Pero yo creo que sí. Yo creo que lo tiene. Es como el tomate del tío o el tomate de un supermercado. ¿Será mejor el tomate que tienes tú en tu huerto? Probablemente sabrá mejor, probablemente. ¿Sabes quién lo ha cogido? ¿Sabes quién lo ha cogido? Tienes un control total de la producción, y además con otra mentalidad, es una mentalidad diferente a la hora de producir. Bueno, yo creo que esto es lo más importante. Aquí tenéis el almacén tradicional. Esto yo creo que es Glenfarclas. Creo que esto es Glenfarclas. Y solamente explicaros la historia de Glenfarclas. Bueno, aquí veis la familia en el siglo XVIII. Este fue el fundador, John Grant, lo vais viendo, en 1805. Su hijo se llamaba, atención, de John pasó a George. Su nieto se llamaba George. Su otro nieto se llamaba George. No sé si vais notando un poco aquí que hay una línea. Ahora John, volvemos, y es que la empresa se llamaba John & J. Grant, John & George Grant, y dicen, haciendo broma, somos tan ratas que no queremos cambiar las business cards, si usamos las mismas que usaba mi abuelo, ¿no? Y siempre se llaman George y siempre se llaman John, y de hecho el hijo se llama George Grant. Aquí podéis ver toda la historia, de hecho aquí tenéis el precio original que se pagó por Glenfarclas, 511 libras, creo que ahora vale un poquito más, probablemente vale un poquito más, y George os aviso que ha roto la tradición, porque solo tiene 2 niñas,
O sea que aquí se acaba al menos la tradición del nombre, no de Glenfarclas. Bueno, vamos a probar el whisky, que ya me estoy enrollando demasiado. Aquí tenéis dos whiskies que os quería pasar también, para que veáis la diferencia, yo creo que es interesante. Os lo paso rapidito y así entenderéis el whisky que vamos a probar. Esto es whisky, lo podéis oler, envejecido 100% en plain cask, es decir, seguramente bourbon de segunda, tercera vida o barrica de Jerez de segunda, tercera vida. Pensad que las barricas de bourbon valen fácilmente 10 veces más que las de Jerez valen 10 o 15 veces más que las de bourbon, o sea, es muchísimo más caro envejecer en Jerez. Y esto es 100% Jerez oloroso. Los dos tienen 10 años, vais a ver la diferencia, yo creo que es brutal. Probadla. No os lo digo, pero lo vais a ver. Yo creo que uno lo vais a notar quizá con una nota un poco más avainillada, más ligera, y el otro con muchas más especias, se van a notar mucho más las avellanas, los frutos secos. No os quiero influenciar, para nada. Pero bueno, islo probando y lo vais a ver. Y vamos a hacer una cosa. ¿Me puedes dar un poquito de agua, por favor? Antes la he pedido. Ahí, perfecto. Fijaros, esto es lo que hace Glenfarclas. Vamos a hacer Glenfarclas aquí en la sala. Esto es lo que hace Glenfarclas, lo voy a hacer por vosotros. Vamos a mezclar 2 tercios, 1 tercio más o menos. Más o menos. Esto es Glenfarclas, es el que tenéis. Y le vamos a añadir agua, por supuesto, porque esto tiene 70 y pico de grados, o sea, vamos a bajarlo a 43, a ver si lo conseguimos, con un poco de mano izquierda. Casi tendría que ser el doble. Más o menos, ojímetro. Y esto es más o menos un Glenfarclas 10 años. Esto es un Glenfarclas 10 años. Acabamos de hacer un Glenfarclas 10 años, aquí en directo. Más o menos, que os lo puedo pasar, pero lo que pasa es que necesitaría unos cuantos meses o unas cuantas semanas para calmarse. Esto es un Glenfarclas 10. Aquí lo tenéis mezclado. Y por último, vamos a probar el Glenfarclas 12 años. Este es uno de los más conocidos, lo tenéis todos. ¿Veis el color? Glenfarclas nunca utiliza colorantes, nunca utiliza aromatizantes, o sea que tanto el color como el aroma es 100% natural. Y hemos dicho que la marca, lo que distingue a Glenfarclas es la autenticidad, por lo cual, ¿qué vamos a encontrar aquí? Mucha malta. Vamos a olerlo si queréis, y vais a ver que huele, no sé si habéis olido graneros, pero huele a grano, quizá un poco de fruta también, pero huele sobre todo a grano, huele a malta. Pocos whiskies están más malteados que este. Cuando decimos este whisky huele a malta, esto es malta, ¿lo notáis? ¿Notáis esos aromas como a paja, como a pajar? Esa ligera fruta, antes hablábamos de manzana, de pela de manzana, muy ligera fruta también tiene. Y si me apuráis, ligeras almendras solamente. No es un whisky ahumado, nunca vais a encontrar humo, nunca vais a encontrar turba en Glenfarclas, ni al probarlo, ni al olerlo, ni en retro. Donde vais a notar más es en retro, no lo vais a notar. ¿Lo probamos? ¿Lo tenéis todos? Vamos a probarlo en boca, a ver qué os parece. Vais a ver qué es. Vais a ver que es cremoso, untuoso. Es potente, es whisky, es Glenfarclas. O sea, yo creo que es uno de los whiskies más auténticos que hay en el mercado y uno de los más desconocidos. Glenfarclas, para que lo sepáis, quiere decir en gaélico el valle de la hierba verde. Perdón, no tengo el 15, no, bueno, esto es... No tengo el 10. Bueno, tenemos el 10. Sí, tenemos el 15, tenemos el 25, tenemos el 40 años también. ¿Veis que es muy permanente en boca? ¿Veis la permanencia? Es brutal. Es un whisky brutal. Si probaréis el 105, que es el Cask Strength, que fue el primer Cask Strength de la historia, de hecho Glenfarclas tiene el honor de crear el primer Cask Strength de la historia, es uno de los Cask Strength más conocidos, veríais que también es espectacular. Yo creo que es un whisky potente, es honesto, es directo, y es lo que tiene que ser un whisky.
nunca vais a encontrar cosas especiales, ni cosas diferentes en Glenfarclas, ni grandes botellas, ni estuches preciosos, ni botellas fantásticas. Es una familia, una de las últimas que queda en Escocia, haciendo un producto honesto y bien hecho. Gracias por venir y espero que os haya gustado.